Edward Palace era un masajista de 20 años que vivía en Portland, Oregon. Originalmente de un pequeño pueblo en Minnesota, Edward se había mudado a Portland en busca de mejores oportunidades y un clima más cálido. Era conocido por su atractivo físico, su constitución atlética y su encantadora personalidad, lo que rápidamente lo hizo popular entre sus clientes, especialmente entre mujeres mayores. Edward tenía un don para hacer que las personas se sintieran especiales, lo que le ayudó a construir una base de clientes leales. El encanto y el atractivo de Edward también lo introdujeron en el mundo de los sugar babies, donde personas jóvenes entran en relaciones sexuales con personas mayores y más adineradas a cambio de regalos y apoyo financiero. Edward tenía varias sugar mommies, pero su principal benefactora era Tracy Drowson, una astróloga de 59 años. Aunque Edward disfrutaba de los beneficios de estas relaciones, inevitablemente también traían complicaciones y tensiones. En los días previos a su muerte, Edward estaba entusiasmado con su futuro. Había recibido un regalo generoso de uno de sus clientes, un lujoso Audi SUV, que mostró con orgullo a sus amigos. También estaba planeando un viaje a Disney World con algunos de sus amigos, algo que había estado esperando con ansias durante meses. El Instagram de Edward estaba lleno de publicaciones sobre sus planes, desde fotos de su nuevo auto hasta cuentas regresivas para su viaje a Disney. A pesar de estas complejidades, Edward seguía siendo optimista y lleno de vida. Era conocido por su sonrisa contagiosa y su actitud positiva. Tanto amigos como clientes admiraban su ambición y su empuje. Sin embargo, la vida de Edward, llena de sueños y planes, sería truncada de manera trágica y sorprendente. La mañana del 12 de agosto de 2016, la vecina de Edward, Samantha Andrews, comenzó su día como cualquier otro. Samantha era una maestra jubilada de 95 años, originaria de Brooklyn, que vivía al lado de Edward en su complejo de apartamentos en Portland, Oregon. A menudo charlaba con Edward y había empezado a preocuparse cuando notó que su coche, un brillante Audi SUV, no se había movido en 2 semanas. Samantha pensó que era extraño, ya que Edward normalmente tenía un horario ocupado. Alrededor de las 9 de la mañana, Samantha decidió ir a ver cómo estaba Edward. Llamó a su puerta, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, usó la llave de repuesto que Edward le había dado para emergencias. Tan pronto como abrió la puerta sintió que algo andaba mal. El apartamento estaba demasiado silencioso y un débil olor desagradable llenaba el aire. Samantha llamó a Edward pero no obtuvo respuesta. Caminó por la sala de estar y llegó al pasillo. Cuando llegó al baño, vio una escena espantosa. Edward estaba tendido boca abajo en el inodoro, desnudo, con la cabeza sumergida en el agua y su cuerpo inerte. Samantha gritó y retrocedió con el corazón acelerado. Temblando, corrió de regreso a su apartamento y llamó al 911. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había encontrado. «Creo que mi vecino está muerto», dijo a la operadora. «Está en su baño y parece que algo le sucedió». La operadora del 911 se mantuvo en la línea con Samantha, tratando de calmarla hasta que llegara la policía. Samantha estaba en estado de shock, caminando de un lado a otro en su apartamento y mirando nerviosamente hacia la puerta de Edward. No podía creer lo que había visto. Apenas unos días antes, Edward estaba lleno de vida, hablando sobre sus planes para visitar Disney World y mostrando su nuevo coche. En cuestión de minutos, el departamento de policía de Portland llegó al lugar. Los oficiales aseguraron el área y comenzaron su investigación. Le pidieron a Samantha que esperara afuera mientras realizaban su trabajo. Se sentó en un banco temblando y con la cabeza entre las manos, tratando de procesar el trágico suceso. La noticia de la muerte de Edward se propagó rápidamente por el complejo de apartamentos. Los vecinos se reunieron afuera, susurrando y especulando sobre lo que había sucedido. Pronto las noticias locales cubrieron la historia, y los reporteros llegaron para cubrir el impactante descubrimiento. Las cámaras captaron la escena, mostrando la presencia policial y las caras preocupadas de los residentes. La muerte repentina y violenta de Edward dejó a todos en shock, especialmente a quienes lo conocían bien. Era joven, lleno de potencial, y tenía un futuro brillante por delante. Ahora su vida había sido truncada trágicamente, y sus amigos y familiares se quedaron para llorar su pérdida. El departamento de policía de Portland llegó rápidamente al lugar tras la llamada de emergencia de Samantha Andrews el 12 de agosto de 2016.
El detective Richard Johnson lideró la investigación. Era conocido por su atención al detalle y había resuelto muchos casos de alto perfil. Su compañera, la oficial Karen Blake, era conocida por su aguda intuición y su actitud calmada. Al entrar al apartamento de Edward Palace, los oficiales notaron de inmediato el inquietante silencio. La sala de estar estaba ordenada, sin signos de lucha. Un televisor de pantalla plana estaba en la pared y algunas revistas, incluida la última edición de GQ, estaban sobre la mesa de café. El apartamento parecía normal, pero el desagradable olor insinuaba algo más siniestro. El detective Johnson y la oficial Blake avanzaron cautelosamente hacia el baño, donde encontraron el cuerpo de Edward. El baño era pequeño, con baldosas blancas y una ducha moderna. El cuerpo desnudo de Edward estaba caído sobre el inodoro, con la cabeza sumergida en el agua. No había señales visibles de un allanamiento y nada parecía estar fuera de lugar. Pero la escena era perturbadora. Edward había sido ahogado. Su cabeza había sido forzada hacia el inodoro y tenía moretones en los brazos y el cuello, lo que indicaba una lucha. El detective Johnson notó la posición del cuerpo y el patrón de los moretones, lo que sugería que Edward había peleado contra su atacante. El baño en sí estaba limpio, sin sangre ni otras evidencias obvias. La policía comenzó su meticulosa investigación. Tomaron fotografías de todo el apartamento, recogieron huellas dactilares y buscaron posibles pistas. Encontraron un juego de cuchillos de cocina, pero no parecía faltar ninguno. La oficial Blake encontró el teléfono de Edward en el mostrador de la cocina. Era un modelo nuevo, un iPhone, y podría contener información valiosa. Lo guardó cuidadosamente para su análisis posterior. El detective Johnson y su equipo entrevistaron a los vecinos, incluida Samantha Andrews, para obtener más información sobre las actividades recientes de Edward y cualquier posible visitante. Samantha mencionó haber visto a algunos de los clientes de Edward entrar y salir, pero nada parecía fuera de lo común. También mencionó el nuevo Audi CV que Edward había recibido recientemente. El equipo forense llegó y comenzó su examen del cuerpo y del apartamento. Utilizaron luminol para buscar rastros de sangre, incluso en áreas que parecían limpias. También buscaron fibras capilares y otras pequeñas piezas de evidencia que el atacante podría haber dejado atrás. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a reconstruir una línea de tiempo de las últimas horas de Edward. Esperaban que su teléfono y las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos proporcionaran pistas adicionales. El estado limpio del apartamento y la falta de evidencia obvia sugerían que el asesino había tenido mucho cuidado en cubrir sus huellas. La escena trágica en el apartamento de Edward marcó el comienzo de una investigación compleja. El detective Johnson y la oficial Blake sabían que tenían un caso difícil por delante, pero estaban decididos a encontrar al responsable de la prematura muerte del joven y llevarlo ante la justicia. El primer sospechoso en la investigación fue Tracy Drausen, una astróloga de 59 años. Tracy era bien conocida en Portland por su personalidad extravagante y su impresionante lista de clientes que incluía a varias celebridades. Vivía en una lujosa mansión decorada con cristales exóticos y signos zodiacales. Tracy tenía una reputación de ser generosa, a menudo regalando artículos costosos a sus amigos y clientes. Sin embargo, también era conocida por ser posesiva y obsesiva, especialmente en sus relaciones personales. No era un secreto que Tracy había mantenido una relación sexual con Edward Palace, actuando como su sugar mommy. Le regalaba costosos obsequios, incluido el televisor de 70 pulgadas que se encontró en la casa de Edward. Cuando la policía interrogó por primera vez a Tracy, estaba tranquila pero visiblemente molesta. Admitió estar profundamente herida cuando descubrió que Edward había estado viendo a otras mujeres. A pesar de sus sentimientos, negó cualquier participación en su muerte. El detective Richard Johnson y la oficial Karen Blake condujeron el interrogatorio. Fueron cuidadosos y meticulosos preguntándole a Tracy sobre su paradero la noche del asesinato. Tracy afirmó que, como una típica Virgo, estaba en casa leyendo la última edición de Astrology Today y meditando. Insistió en que no había visto a Edward en varios días antes de su muerte y que respetaba su necesidad de privacidad como un Escorpio. La policía profundizó en el pasado de Tracy y descubrió que tenía un historial de relaciones intensas, incluidas 3 bodas fallidas, que a menudo terminaban mal.
algo que ella admitió con franqueza, diciendo que no podía evitarlo debido a que tenía la luna en Cáncer. Ex amigos y clientes describieron a Tracy como encantadora, pero controladora. Varios mencionaron que su luna en Cáncer podía hacerla muy celosa, especialmente cuando se sentía traicionada, lo que proporcionaba un posible motivo para hacerle daño a Edward. Durante el interrogatorio, la actitud de Tracy cambió. Se volvió más defensiva y agitada, particularmente cuando le preguntaron sobre su relación con Edward. Acusó a la policía de perseguirla injustamente debido a su riqueza, estilo de vida de alto perfil y sus creencias en la astrología. A pesar de sus protestas, la policía continuó presionándola para obtener más detalles. La policía también examinó los registros telefónicos de Tracy y descubrieron múltiples llamadas y mensajes de texto dirigidos a Edward en los días previos a su muerte. Algunos de los mensajes eran afectuosos, mientras que otros se volvían cada vez más furiosos, desesperados y acusatorios. Esta evidencia pintaba el cuadro de una relación que se desmoronaba, con Tracy luchando por mantener el control. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento cada vez más errático de Tracy, no había una prueba directa que la vinculase a la escena del crimen. La policía necesitaba evidencia más concreta para poder realizar un arresto. A medida que la investigación continuaba, Tracy seguía siendo una de las principales sospechosas. Sus acciones y su historial la mantenían bajo una estrecha vigilancia por parte de las autoridades. El segundo sospechoso que investigó la policía fue Caroline Herke, una millonaria australiana de 68 años con un sorprendente historial. Caroline se había mudado recientemente a Portland, después de enfrentar problemas legales en Australia, tras la publicación de un artículo que la acusaba de presuntamente traficar inmigrantes para trabajar en su cadena de restaurantes, por salarios inhumanos. Conocida por su personalidad extrovertida y vivaz, Caroline también era ferozmente protectora de sus amigos, y tenía un temperamento que podía estallar inesperadamente. Caroline había comenzado una relación sexual con Edward Pallas poco antes de su muerte, siendo otra de sus sugar mommies. Era generosa, regalándole a Edward costosos obsequios, incluido el Audi SUV que recibió poco antes de morir. Cuando la policía interrogó a Caroline, ella fue cooperativa pero reservada. Reconoció su relación con Edward y expresó su conmoción por su muerte. El detective Richard Johnson y la oficial Karen Blake dirigieron el interrogatorio. Le preguntaron a Caroline sobre sus actividades la noche en que Edward fue asesinado. Caroline afirmó que había asistido a un baile de disfraces nudista en el Portland Grand Beach Resort, socializando con otros asistentes adinerados y disfrutando de la velada. Proporcionó los nombres de varias personas que podían confirmar su coartada, incluidos empresarios locales y figuras sociales prominentes. Durante el interrogatorio, Caroline mantuvo la compostura, pero su actitud cambió cuando le preguntaron sobre las otras relaciones de Edward. Parecía irritada y a la defensiva, insistiendo en que no tenía idea de que Edward estuviera involucrado con otras mujeres. La policía encontró su reacción sospechosa, ya que sugería posibles celos y un motivo para haberle hecho daño a Edward. El detective Johnson y la oficial Blake registraron la casa de Caroline en busca de pruebas que la vincularan al crimen. Encontraron varios regalos costosos que Caroline planeaba darle a Edward, incluidos una moto acuática, una mesa de hockey de aire y una PlayStation 4, lo que indicaba su profunda inversión en la relación. Además, notaron varios retiros importantes de su cuenta bancaria en las semanas previas a la muerte de Edward. Aunque esto por sí solo no era incriminatorio, sugería que Caroline estaba muy involucrada en la vida de Edward y dispuesta a gastar grandes sumas de dinero en él. También descubrieron una serie de mensajes de texto entre Caroline y Edward. Los mensajes comenzaban coquetos pero se volvían más intensos, con Caroline expresando su frustración por la falta de compromiso de Edward. A pesar de la cooperación de Caroline y su sólida coartada, la policía seguía sospechando de su posible participación. Sus intensos sentimientos por Edward y los posibles celos proporcionaban un motivo, pero, al igual que con Tracy Drowsen, no había pruebas directas que la vincularan con el asesinato. A medida que la investigación avanzaba, las acciones de Caroline y su conexión con Edward mantenían a las autoridades atentas. El tercer sospechoso en la investigación era Aisan,
un joven de 21 años que había tenido una rivalidad con Edward Palace. Ihsan era conocido en Portland por ser competitivo y ambicioso. También era un sugar baby, atendiendo a parejas casadas adineradas que se aburrían de su vida sexual rutinaria. Ihsan estaba decidido a ser el mejor en su círculo, siempre esforzándose por superar a sus compañeros en rendimiento sexual y en número de padres y madres de azúcar. Su personalidad era descrita como de temperamento fuerte, y tenía un historial de involucrarse en discusiones y peleas, a menudo alimentadas por el alcohol. La policía interrogó a Ihsan poco después de que se encontrara el cuerpo de Edward. El detective Richard Johnson y la oficial Karen Blake lideraron el interrogatorio, centrándose en la naturaleza de la relación entre Ihsan y Edward. Ihsan admitió que él y Edward habían sido rivales, ambos compitiendo por la atención y los regalos de las mismas mujeres adineradas. Describió su relación como tensa, pero insistió en que era solo parte de la competencia. La noche de la muerte de Edward, Ihsan afirmó que estaba en un bar local, Patty Murphy's, con amigos, celebrando un reciente acuerdo con algunas parejas adineradas. Proporcionó los nombres de sus amigos, quienes podían confirmar su coartada. Sin embargo, la reputación de Ihsan por meterse en peleas después de beber levantó sospechas sobre su posible participación en la muerte de Edward. La policía investigó el pasado de Ihsan y encontró numerosos informes de altercados con otros sugar babies y clientes. Muchos describieron a Ihsan como agresivo y propenso a la ira, especialmente cuando se sentía amenazado o irrespetado. Este temperamento, combinado con su rivalidad con Edward, ofrecía a la policía un posible motivo para el asesinato. Durante el interrogatorio, Ihsan se mantuvo calmado al principio, pero se volvió defensivo cuando le preguntaron sobre su paradero y su relación con Edward. Negó cualquier participación en la muerte de Edward y acusó a la policía de intentar culparlo debido a su rivalidad. Su agitación aumentó a medida que continuaba el interrogatorio, lo que sugería que estaba ocultando algo. El detective Johnson y la oficial Blake registraron el apartamento de Ihsan en busca de pruebas. Encontraron algunos objetos que lo vinculaban a Edward, incluido un collar de oro que Edward había publicado en las redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente. La policía también descubrió una serie de mensajes de texto entre Ihsan y Edward. Los mensajes revelaban tensiones crecientes, con Ihsan acusando a Edward de robarle clientes y amenazando con darle una lección. La policía también revisó las grabaciones de seguridad de Patty Murphy's la noche de la muerte de Edward. Las imágenes confirmaron la presencia de Ihsan en el bar, pero hubo una brecha de 2 horas en las que Ihsan no pudo ser localizado. Esta ventana de tiempo levantó más sospechas, ya que era suficiente para que él cometiera el crimen y regresara al bar. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento sospechoso de Ihsan, aún no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato de Edward. La policía continuó vigilando de cerca a Ihsan, con la esperanza de descubrir más información que pudiera confirmar o despejar sus sospechas. El 18 de agosto de 2016, 6 días después de que se encontrara el cuerpo de Edward Palace, el Departamento de Policía de Portland recibió un avance importante en el caso de su asesinato. El día era caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzaban los 35 grados centígrados. El detective Richard Johnson y la oficial Karen Blake estaban en la estación de policía cuando recibieron una llamada de un dueño de una casa de empeño local, quien había encontrado algo inusual mientras inventariaba artículos que habían sido empeñados recientemente. El dueño les informó que un brazalete de oro con las iniciales JAR había sido empeñado 2 días antes de la muerte de Edward. Edward había publicado una foto de este mismo brazalete en sus redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente. La policía se dirigió de inmediato a la casa de empeño, ubicada en la avenida Quinta Sur, una concurrida área llena de tiendas y restaurantes. En la casa de empeño los registros mostraban que el brazalete había sido empeñado por Ihsan. Esta nueva evidencia colocaba a Ihsan nuevamente en el centro de la investigación. El detective Johnson y la oficial Blake sabían que tenían que investigar más a fondo. Trajeron a Ihsan nuevamente para interrogarlo, esta vez confrontándolo con la evidencia del brazalete. El comportamiento de Ihsan cambió rápidamente. De defensivo pasó a estar visiblemente nervioso, tartamudo mientras intentaba explicar por qué tenía el brazalete. Ihsan afirmó que Edward se lo había dado como regalo,
Pero la policía era escéptica, dadas las tensiones y la rivalidad entre ellos. El detective Johnson y la oficial Blake también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de empeño. Las imágenes mostraban claramente a Aisan entrando a la tienda y empeñando el brazalete. La marca de tiempo en el video coincidía con la fecha en los registros de la transacción, lo que dejaba pocas dudas sobre las acciones de Aisan. La policía utilizó este video para desafiar aún más la versión de Aisan sobre lo sucedido. Además, la policía revisó nuevamente las grabaciones de seguridad del bar Patty Murphy's en la noche de la muerte de Edward. Descubrieron que Aisan había salido del bar durante un periodo de 2 horas, lo que le proporcionaba tiempo suficiente para cometer el crimen y regresar al bar. Esta nueva evidencia pintaba un cuadro más claro de la posible participación de Aisan en el asesinato de Edward. Con el brazalete, los mensajes de texto amenazantes y la sospechosa brecha en la coartada de Aisan, la policía sintió que tenían suficientes pruebas para proceder. El detective Johnson y la oficial Blake presentaron sus hallazgos al fiscal del distrito, quien estuvo de acuerdo en que la evidencia era convincente. Ahora la policía estaba enfocada en reunir más información para fortalecer su caso contra Aisan. Continuaron entrevistando a testigos y reconstruyendo los eventos que llevaron a la muerte de Edward, decididos a llevar justicia al joven cuya vida había sido trágicamente interrumpida. El 22 de agosto de 2016, el Departamento de Policía de Portland logró un avance final en el caso de asesinato de Edward Pallas. El detective Richard Johnson y la oficial Karen Blake habían reunido suficientes pruebas para identificar al asesino, Tracy Drausen. Tracy, la astróloga de 59 años, era conocida por su estilo de vida extravagante y su personalidad dominante. A pesar de su encanto público, la investigación reveló que tenía un lado oscuro y obsesivo, especialmente en sus relaciones personales. La obsesión de Tracy con Edward había crecido peligrosamente intensa. Estaba furiosa al descubrir que Edward estaba viendo a otras mujeres mayores a cambio de sexo y regalos costosos, incluidos el Audi Sub que había recibido de Caroline Herke. Los celos y la ira de Tracy estallaron la noche del 1 de agosto de 2016. Esa noche, Tracy confrontó a Edward en su apartamento sobre su nuevo coche. Se produjo una fuerte discusión, y en un ataque de rabia, Tracy ahogó a Edward en su propio inodoro. Forzó su cabeza dentro del agua hasta que dejó de luchar, dejando moretones en sus brazos y cuello, lo que indicaba que Edward había intentado defenderse. Para humillarlo aún más y hacer que pareciera que se había ahogado a sí mismo, Tracy desnudó el cuerpo de Edward, creando una escena aún más degradante. El detective Johnson y la oficial Blake reconstruyeron los eventos a través de declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad y pruebas forenses. La coartada de Tracy, que afirmaba que estaba en casa leyendo Astrology Today y meditando, se desmoronó cuando los registros telefónicos mostraron que estuvo cerca del apartamento de Edward en el momento del asesinato. Además, el análisis forense de la ropa de Tracy reveló rastros de la sangre de Edward, vinculándola directamente con la escena del crimen. La mañana del 22 de agosto, la policía se movilizó para arrestar a Tracy. Llegaron a su mansión, una majestuosa propiedad adornada con símbolos astrológicos y cristales. Tracy fue tomada por sorpresa. Su confiada fachada se desmoronó cuando la esposaron y la llevaron al coche policial. Protestó airadamente, acusando a la policía de perseguirla por su riqueza y estatus. El arresto de Tracy causó conmoción en la comunidad de Portland. La familia de Edward, devastada por su muerte, sintió una mezcla de alivio y dolor. Estaban agradecidos de que el asesino hubiera sido capturado, pero el dolor de la pérdida de su hijo era inconsolable. Los amigos y clientes de Tracy también quedaron atónitos, luchando por reconciliar la imagen de la mujer generosa que conocían con el brutal crimen que había cometido. Tracy Drausen fue acusada de asesinato en segundo grado. Su juicio revelaría más sobre el lado oscuro de su personalidad y la trágica obsesión que la llevó a quitarle la vida a Edward. El arresto marcó un paso crucial en la búsqueda de justicia, pero el camino hacia la verdad estaba lejos de terminar. El juicio de Tracy Drausen por el asesinato de Edward Pallas comenzó en octubre de 2016. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, miembros de la comunidad y activistas. El caso había captado la atención nacional y muchos estaban intrigados por la extraña defensa astrológica que Tracy utilizaba.
Ella afirmó que estaba siendo discriminada porque era Virgo, un signo conocido por ser meticuloso y perfeccionista. La fiscalía, encabezada por el fiscal del distrito Fabian Salcedo, argumentó que la obsesión de Tracy con Edward la había llevado al asesinato. Delgado, un abogado de 45 años con reputación de ser duro contra el crimen, presentó las pruebas recopiladas por el detective Johnson y la oficial Blake. Mostró al jurado los registros telefónicos que colocaban a Tracy cerca del apartamento de Edward, las pruebas forenses que la vinculaban con la escena, y los moretones en el cuerpo de Edward que indicaban una lucha. Delgado pintó un cuadro de una mujer consumida por los celos y la ira, que había planeado y ejecutado meticulosamente el asesinato. El abogado defensor, Nancy Price, una mujer de 50 años conocida por sus tácticas poco convencionales, se centró en la llamada defensa astrológica. Argumentó que Tracy estaba siendo injustamente atacada debido a su signo zodiacal. Price trajo expertos que testificaron sobre las características de los Virgo, enfatizando que las acciones de Tracy fueron influenciadas por sus rasgos astrológicos, más que por una mentalidad criminal. Tracy misma subió al estrado, alegando cuidadosamente que era una víctima de discriminación. Insistió en que no tenía intención de matar a Edward, y que el incidente fue un trágico accidente. Su testimonio fue respaldado por grupos como Virgos Unidos y Americanos contra la discriminación por signo de nacimiento, quienes protestaron fuera del tribunal durante todo el juicio, sosteniendo carteles que exigían un trato justo para todos los signos astrológicos y denunciaban la injusticia contra los Virgo. A pesar del fuerte caso de la fiscalía, el jurado fue influenciado por los argumentos de la defensa. El 15 de noviembre de 2016, Tracy fue declarada culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato. El juez la sentenció a 10 años de prisión, una decisión que sorprendió a muchos, quienes esperaban un castigo más severo. La familia de Edward quedó devastada por el veredicto. Sentían que no se había hecho justicia y que la riqueza e influencia de Tracy habían jugado un papel en la reducción de su sentencia. Amigos y simpatizantes de Edward también se sintieron indignados, creyendo que el juicio se había convertido en un espectáculo en lugar de una búsqueda de justicia. Los seguidores de Tracy celebraron el veredicto, viéndolo como una victoria contra la discriminación astrológica. El juicio y su resultado desataron un amplio debate sobre el papel de las defensas no convencionales en el sistema legal y la influencia de la opinión pública en las decisiones judiciales. Después de que terminó el juicio de Tracy Drawson, la vida de todos los involucrados cambió significativamente. Tracy comenzó a cumplir su condena de 10 años en el Centro de Recepción de Mujeres de Oregon, una prisión de mediana seguridad ubicada en Ocala. Su juicio había atraído considerable atención mediática, convirtiéndola en una figura controvertida. Durante su encarcelamiento, Tracy siguió insistiendo en que era víctima de discriminación debido a su signo astrológico. Usaba la biblioteca de la prisión para escribir cartas y artículos sobre su experiencia, los cuales circulaban en ciertos círculos astrológicos y de creencias esotéricas. Su caso continuó siendo un tema de discusión entre los defensores de la astrología y algunos expertos legales, quienes debatían la legitimidad de defensas no convencionales en los tribunales. La familia de Edward Palace en Minnesota tuvo dificultades para aceptar el resultado del juicio. Consideraban que la sentencia de 10 años era demasiado indulgente para un crimen tan brutal como el asesinato de su hijo. Los medios de comunicación cubrían frecuentemente sus reacciones, subrayando su desilusión y su dolor. La familia de Edward siguió abogando por penas más severas para los crímenes de esta naturaleza y trabajaron para mantener viva la memoria de Edward a través de eventos comunitarios y memoriales en línea. Su lucha por una justicia más estricta resonó en varios grupos que apoyaban reformas en las leyes penales. Isan, quien también había sido sospechoso en el caso, enfrentó un escrutinio público continuo a pesar de haber sido exonerado de cualquier implicación en el asesinato de Edward. Su reputación quedó manchada por su rivalidad con Edward y su historial de altercados. Como resultado, Isan tuvo dificultades para encontrar trabajo y enfrentó las consecuencias del juicio mediático, que lo presentó en varias ocasiones como un posible asesino. Con el tiempo, Isan optó por mudarse a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero la sombra de los rumores y las sospechas lo siguieron durante años. Por otro lado, Caroline Herc, otra sospechosa en el caso,
regresó a Australia y enfrentó sus propios problemas. La publicidad negativa generada por el caso afectó su cadena de restaurantes y enfrentó el rechazo de algunos clientes y críticos, y aunque nunca fue formalmente acusada de ningún delito, su asociación con el caso de Edward Palace dañó su reputación. A medida que su negocio comenzó a decaer, Caroline decidió alejarse de la vida pública y llevar una vida más tranquila, intentando distanciarse de la controversia. El asesinato de Edward Palace y el posterior juicio de Tracy Drawson dejaron una huella duradera en la comunidad de Portland. El caso puso de manifiesto cuestiones sobre la justicia, los prejuicios y el uso de defensas inusuales en los tribunales. Además expuso cómo las relaciones personales y las emociones descontroladas pueden llevar a tragedias irreparables. A nivel legal, el juicio también provocó debates sobre la influencia que la opinión pública puede ejercer sobre el sistema judicial y las implicaciones de permitir defensas basadas en creencias pseudocientíficas como la astrología. En los años posteriores, el caso de Edward se convirtió en un ejemplo cauteloso de cómo los factores personales pueden interferir en el proceso judicial y cómo las personas con influencia y recursos pueden manipular el sistema para su beneficio. A medida que la sociedad sigue lidiando con estos dilemas, el caso de Edward Palace sigue siendo una lección sombría sobre los peligros de las obsesiones personales y la trágica pérdida de una vida llena de promesas. Sarah Thompson tenía 42 años y era el prototipo de la ama de casa sureña perfecta. Vivía en Huntsville, Alabama, un suburbio tranquilo conocido por sus valores conservadores y su comunidad unida. Su vida parecía sacada de una comedia familiar. Una hermosa casa, un esposo amoroso y 3 animados trillizos, Andrew, Rifle y Daniel. Sarah estaba profundamente involucrada en la comunidad, especialmente en la escuela de sus hijos. Su amabilidad y cálida personalidad la hicieron una figura querida en el vecindario. Para el mundo exterior, Sarah parecía tenerlo todo. Su esposo, Arthur Haller, era un exitoso abogado corporativo conocido por su trabajo ayudando a grandes compañías petroleras a encontrar lagunas legales para extraer petróleo en países del tercer mundo. La familia asistía con frecuencia a la iglesia en la Primera Bautista de Huntsville, donde Sarah dirigía un grupo de estudio bíblico para mujeres. Eran el tipo de familia que esperarías ver en una tarjeta de Navidad, sonrientes y perfectos. Pero bajo la superficie, Sarah estaba luchando. Su matrimonio con Arthur se había vuelto frío y distante con los años. El exigente trabajo de Arthur lo mantenía fuera de casa durante semanas, y cuando estaba en casa, a menudo estaba preocupado por el trabajo. El vínculo que alguna vez fue fuerte se había debilitado, dejando a Sarah sintiéndose sola y sexualmente insatisfecha. Comenzó a ansiar emoción, algo que rompiera la monotonía de su vida cotidiana. A principios de 2021, Sarah encontró esa emoción en un lugar inesperado. Su vecina de 17 años, Andrea Gresley. Lo que comenzó como una tutoría amistosa, con Sarah enseñándole a Andrea cómo actuar como una buena dama cristiana, pronto se convirtió en algo más oscuro. Su relación rápidamente escaló en una relación sexual secreta, con Sarah volviéndose cada vez más obsesionada con la joven. Sarah estaba cautivada por la juventud y energía de Andrea, cualidades que Sarah sentía que había perdido con los años. Esta relación se convirtió en el escape de Sarah, una forma de llenar el vacío dejado por su matrimonio en deterioro. En los días previos a su muerte, el comportamiento de Sarah se volvió más errático. Se apartó de sus actividades habituales y se volvió más posesiva con Andrea. Era evidente para aquellos cercanos a ella que algo estaba profundamente mal, pero nadie podría haber predicho el trágico final que estaba a punto de suceder. En la mañana del 5 de junio de 2021, Arthur Haller entró en su casa en Huntsville, Alabama, después de una larga noche en la oficina. Era poco después de las 7 de la mañana, y el sol ya brillaba intensamente a través de las ventanas. La casa estaba extrañamente silenciosa, lo cual era inusual dado que sus 3 hijos, Andrew, Rifle y Daniel, normalmente ya estaban despiertos y preparándose para la escuela. Arthur esperaba encontrar a su esposa Sarah ocupada en la cocina preparando el desayuno, pero en su lugar encontró la cocina vacía. Arthur llamó a Sarah, pero no hubo respuesta.
Al subir las escaleras hacia su dormitorio, un sentimiento de inquietud comenzó a asentarse. Cuando llegó a la puerta del dormitorio notó que estaba ligeramente entreabierta. Al empujarla, Arthur se encontró con la escena que lo atormentaría para siempre. Sarah yacía en el suelo junto a su cama, desnuda, con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Había sido asesinada a tiros. La habitación estaba hecha un desastre. La cama estaba deshecha. Los muebles estaban volcados y fragmentos de vidrio roto estaban esparcidos por el suelo. Era evidente que había tenido lugar una lucha violenta. Arthur se quedó paralizado por un momento, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Luego el pánico se apoderó de él. Corrió al lado de Sarah, tratando desesperadamente de despertarla, pero era demasiado tarde. Al darse cuenta de que ella ya no estaba, Arthur agarró su teléfono y marcó el 911, sus manos temblando mientras intentaba explicar a la operadora lo que había sucedido. La llamada al 911 fue frenética. La voz de Arthur estaba apenas controlada mientras le decía a la operadora que su esposa había sido disparada y que no respiraba. La operadora trató de mantenerlo calmado, pero Arthur estaba claramente en estado de shock. Cuando la policía llegó unos minutos después, encontraron a Arthur sentado en el suelo junto al cuerpo de Sarah, su rostro pálido y sus ojos abiertos con incredulidad. Fue sacado al exterior y colocado en un coche policial mientras los oficiales aseguraban la escena. La noticia de la muerte de Sarah se extendió rápidamente por el vecindario. Los vecinos que habían visto la conmoción comenzaron a reunirse fuera de la casa de los Haller, susurrándose unos a otros mientras trataban de entender lo que había sucedido. No pasó mucho tiempo antes de que las estaciones de noticias locales como KFTV llegaran a la escena, con las cámaras rodando mientras informaban en vivo desde la tranquila calle suburbana, que se había convertido repentinamente en el centro de una investigación de asesinato espantoso. El departamento de policía de Huntsville llegó a la casa de los Haller pocos minutos después de la llamada al 911 de Arthur, el 5 de junio de 2021. El oficial Daniel Sousa, un veterano de 12 años conocido por su calma, fue el primero en llegar a la escena. Evaluó rápidamente la situación y pidió refuerzos. La tranquila calle suburbana pronto se llenó de coches de policía, con luces rojas y azules parpadeando cortando la calma de la mañana temprana. La detective Keisha Anderson, una investigadora meticulosa con una reputación por resolver casos complejos, fue asignada para liderar la investigación. A medida que los oficiales entraban en la casa, se encontraron con una escena del crimen caótica. El dormitorio estaba en completo desorden, la cama estaba deshecha, el colchón arrugado y varios muebles habían sido derribados. Los fragmentos de vidrio en el suelo sugerían que había tenido lugar una lucha. El cuerpo sin vida de Sarah Thompson yacía en el suelo junto a la cama, con una herida de bala en la cabeza como causa aparente de muerte. La sangre se había acumulado alrededor de ella, tiñendo la alfombra beige de un rojo profundo. La detective Anderson inspeccionó la escena con un ojo experimentado, notando la posición del cuerpo de Sarah y los objetos cercanos, tomando notas mentales de todo. La escena contaba una historia de desesperación y violencia. El rostro de Sarah mostraba signos de lucha, con moretones visibles en sus brazos y piernas. El estado de la habitación indicaba que Sarah había luchado ferozmente contra su agresor. El arma del crimen, una pequeña pistola, fue encontrada en el suelo cerca del cuerpo de Sarah. Fue rápidamente embalada como evidencia junto con los fragmentos de vidrio y varios otros artículos de la habitación. Especialistas forenses, vestidos con monos blancos, examinaron metódicamente el dormitorio, buscando huellas dactilares y tomando muestras de las manchas de sangre. Fotografiaron toda la escena, documentando cada detalle que podría ser utilizado más adelante en la investigación. Afuera, el oficial Collins entrevistó a Arthur Haller, que aún estaba en estado de shock. Arthur explicó que había encontrado el cuerpo de Sarah cuando regresó a casa temprano esa mañana. Insistió en que no tenía idea de quién podría haberle hecho esto a su esposa. A medida que continuaba el interrogatorio, las respuestas de Arthur eran lentas y desconectadas, reflejando su incredulidad y dolor. La detective Anderson, aunque comprensiva con el estado emocional de Arthur, sabía que el tiempo era esencial. Las primeras 48 horas después de un asesinato son críticas, y estaba decidida a recopilar la mayor cantidad de evidencia posible antes de que las pistas se enfriaran. La investigación apenas comenzaba, pero la escena en la casa de los Haller
Ya había proporcionado varias pistas que guiarían a los detectives en su búsqueda del asesino de Sarah. La primera sospechosa en la investigación era Andrea Gresley, la vecina de 17 años. Andrea era bien conocida en Huntsville, Alabama. Era una joven brillante e independiente que estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria de Huntsville ese mes. Andrea era popular entre sus compañeros, conocida por su actitud rebelde en una ciudad donde los valores conservadores a menudo dictaban el comportamiento. A pesar de su exterior vibrante, la relación sexual de Andrea con Sarah Thompson había tomado un giro oscuro. Lo que comenzó como una mentoría rápidamente escaló en una apasionada relación secreta, que dejó a Andrea sintiéndose cada vez más atrapada. Sarah, que inicialmente actuó como guía para Andrea en la navegación de las expectativas de su comunidad, pronto se convirtió en una pareja sexual posesiva y controladora, a menudo pidiendo a Andrea que experimentara más allá de su zona de confort. Los amigos de Andrea notaron un cambio en su comportamiento. Se había vuelto más retraída, evitando reuniones sociales y saltándose sus habituales visitas a lugares como el Starbucks local, donde solía reunirse con sus amigos. Cuando la detective Keisha Anderson y su equipo llevaron a Andrea para un interrogatorio, estaban particularmente interesados en su relación sexual con Sarah. Los detectives sabían que la posesividad de Sarah podría haber proporcionado un motivo para el asesinato. La reacción de Andrea durante el interrogatorio fue reveladora. Parecía nerviosa, jugueteando con sus manos y evitando el contacto visual. La detective Anderson le preguntó a Andrea sobre la naturaleza de su relación con Sarah, y al principio Andrea fue reacia a decir mucho. Sin embargo, a medida que continuaba el interrogatorio, admitió que ella y Sarah habían estado involucradas en una relación romántica que recientemente se había deteriorado. Andrea describió cómo Sarah se había vuelto cada vez más errática en las semanas previas a su muerte, mencionando cómo Sarah solía llamarla a cualquier hora del día, exigiendo que dejara todo para tener relaciones sexuales con ella. Andrea también reveló que Sarah había amenazado con exponer su relación si Andrea intentaba terminarla. Estas amenazas habían causado a Andrea un gran estrés, y comenzó a sentirse asfixiada por la constante necesidad de control de Sarah. Cuando se le preguntó dónde estaba la noche del asesinato, Andrea afirmó que estaba en la casa de una amiga estudiando para exámenes finales. Los detectives anotaron su coartada, pero se mantuvieron escépticos dada la tensión en su relación con Sarah. La actitud nerviosa de Andrea durante el interrogatorio solo aumentó sus sospechas. La detective Anderson la presionó para obtener más detalles, pero Andrea mantenía su inocencia, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Sarah. A pesar de sus negativas, la conexión de Andrea con la víctima y la naturaleza tensa de su relación la convirtieron en una sospechosa clave en la investigación. Los detectives sabían que necesitaban profundizar en la historia de Andrea para confirmar o descartar su posible participación en el crimen. El siguiente sospechoso bajo escrutinio era Arthur Haller, el esposo de Sarah, de 46 años. Como abogado corporativo especializado en ayudar a las compañías petroleras a encontrar lagunas legales para tomar tierras en países del tercer mundo para la extracción, Arthur tenía una carrera exigente que a menudo lo mantenía fuera de casa. Trabajaba muchas horas y viajaba frecuentemente para reuniones de negocios. En la comunidad unida de Huntsville, era conocido por su éxito profesional, pero también por su comportamiento distante y algo reservado. A diferencia de Sarah, que estaba activamente involucrada en la comunidad, Arthur se mantenía principalmente para sí mismo, enfocándose en su carrera y dejando a Sarah a cargo de la casa y de criar a sus 3 hijos, Andrew, Rifle y Daniel. La relación de Arthur con Sarah había sido tensa durante algún tiempo. La pareja, que alguna vez se consideró perfecta, se había distanciado con los años. Amigos y vecinos notaron el cambio. Ya no asistían a eventos juntos y cuando lo hacían, había una tensión obvia entre ellos. Sarah había confiado a algunos amigos cercanos que se sentía descuidada y sola en su matrimonio sin sexo, mencionando cómo las constantes ausencias de Arthur la habían hecho sentir más como una madre soltera que como una pareja en su relación. La noche del asesinato de Sarah, Arthur afirmó que había estado trabajando hasta tarde en su oficina en el centro de Alabama City. Le dijo a los detectives que no notó nada inusual cuando regresó a casa temprano a la mañana siguiente y encontró el cuerpo sin vida de Sarah. La detective Keisha Anderson y su equipo estaban interesados en la coartada de Arthur
y su reacción al encontrar a su esposa muerta. Lo interrogaron a fondo, tratando de evaluar si su duelo era genuino o si enmascaraba algo más oscuro. Durante el interrogatorio, Arthur permaneció tranquilo y compuesto, respondiendo preguntas con un tono medido. Expresó un profundo pesar por la muerte de Sarah, pero había una separación en su comportamiento que los detectives encontraron inquietante. Admitió que él y Sarah habían tenido problemas maritales, pero insistió en que aún la amaba y nunca la habría lastimado. Sin embargo, los detectives no podían ignorar la posibilidad de que el matrimonio tenso de Arthur y la relación de Sarah con la hija del vecino, Andrea Gresley, podrían haber proporcionado un motivo para el asesinato. Cuando se le presionó sobre su paradero la noche del asesinato, Arthur insistió en que había estado en el trabajo, presentando correos electrónicos y registros telefónicos con fecha y hora como prueba. Aunque su coartada parecía sólida, los detectives no estaban completamente convencidos. Notaron que la profesión de Arthur le daba las habilidades y recursos para potencialmente encubrir sus huellas si estuviera involucrado en el crimen. A pesar de su comportamiento tranquilo, el matrimonio tenso de Arthur y la frialdad en su relación con Sarah lo mantenían firmemente en el centro de la investigación. Los detectives sabían que debían mantener un estrecho seguimiento de él, mientras continuaban ensamblando los eventos que llevaron a la muerte de Sarah. El tercer sospechoso en la investigación era Lily Gresley, la madre de Andrea. Lily, de 42 años, era una madre soltera que trabajaba largas horas como enfermera en el Hospital Regional de Huntsville. Era conocida por su dedicación al trabajo, a menudo haciendo turnos dobles para llegar a fin de mes y proporcionar para Andrea. A pesar de su apretada agenda, Lily tenía una reputación de ser una mujer fuerte y pragmática, que se preocupaba profundamente por su hija. Lily y Sarah Thompson habían sido amigas durante varios años, y su amistad se había basado inicialmente en experiencias compartidas como madres y amas de casa. Sin embargo, con el tiempo, Lily comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. Andrea se había vuelto más secreta y su relación cercana con su madre parecía estar desvaneciéndose. Lily sospechaba que algo estaba ocurriendo entre Andrea y Sarah, pero no estaba segura de qué. Unos días antes del asesinato de Sarah, Lily confrontó a Sarah sobre sus sospechas. Las dos tuvieron una acalorada discusión en el camino de entrada de la casa de Sarah, donde Lily exigió que Sarah dejara de tener relaciones sexuales con su hija. Lily estaba protectora con Andrea, y no le gustaba la idea de que su hija estuviera involucrada en algo que pudiera perjudicar su futuro. La confrontación dejó a ambas mujeres enojadas, y Lily se fue de la reunión sintiéndose inquieta. Cuando el detective Keisha Anderson y su equipo llevaron a Lily para su interrogatorio, estaban al tanto de la discusión que había tenido con Sarah. Los detectives preguntaron a Lily sobre su relación con Sarah y por qué la había confrontado. Lily, que usualmente era serena, mostró signos de estrés durante el interrogatorio. Admitió que había discutido con Sarah, pero negó tener algo que ver con su muerte. Explicó que estaba preocupada por el bienestar de Andrea y que solo quería proteger a su hija de resultar herida. Los detectives presionaron a Lily sobre su paradero la noche del asesinato. Lily afirmó que había estado trabajando en un turno nocturno en el hospital y había salido justo antes de la medianoche. Proporcionó registros con fecha y hora del sistema de control de tiempos del hospital para respaldar su coartada. A pesar de su sólida coartada, los detectives no podían ignorar la intensidad de la discusión que había tenido con Sarah y el hecho de que vivía tan cerca de la escena del crimen. La naturaleza protectora de Lily y su proximidad a la casa de los Haller la mantenían en la mira de los detectives. Continuaron investigando su posible implicación, buscando cualquier posible vínculo entre su confrontación con Sarah y los eventos que llevaron al asesinato de Sarah. Mientras Lily mantenía su inocencia, los detectives sabían que no podían descartarla todavía. La investigación sobre la muerte de Sarah estaba lejos de terminar, y el papel de Lily en el caso seguía siendo una pieza crítica del rompecabezas. El 12 de junio de 2022, justo cuando el calor del verano comenzaba a asentarse sobre Huntsville, Alabama, surgió un avance en el caso. Era la mañana, alrededor de las 10, cuando el detective Keisha Anderson recibió una llamada de un técnico en una tienda de reparación de electrónicos local, llamada Tech Fix, ubicada en Main Street. El técnico había estado trabajando en un sistema de seguridad,
para el hogar que había sido llevado por un cliente cuando se topó con algo inusual. Varios archivos de video ocultos almacenados en la memoria del sistema. Estos archivos contenían imágenes que habían sido grabadas en la casa de los Haller, específicamente en el dormitorio principal, donde se había encontrado el cuerpo de Sarah Thompson. El técnico, al darse cuenta de la importancia de lo que había descubierto, contactó inmediatamente a la policía. El detective Anderson y su equipo llegaron rápidamente a TechFix para revisar las imágenes. Los videos, que estaban fechados en varios meses anteriores al asesinato, proporcionaron pruebas escalofriantes. Las grabaciones mostraron a Sarah manteniendo una relación sexual con Andrea Gresley. Lo que resultó aún más perturbador fue que quedó claro que Sarah había sido la que grababa secretamente sus encuentros sexuales, probablemente sin el conocimiento de Andrea. Los videos no solo confirmaron el affair ilícito, sino que también mostraron la creciente tensión entre Sarah y Andrea. En una de las últimas grabaciones realizadas justo días antes del asesinato, se podía escuchar a Sarah amenazando con exponer su relación si Andrea intentaba dejarla. Las imágenes pintaban un cuadro de una relación sexual que se había vuelto tóxica, con Sarah volviéndose cada vez más posesiva y Andrea apareciendo cada vez más temerosa. Esta nueva evidencia fue un punto de inflexión en la investigación. Los detectives se dieron cuenta de que el asesinato de Sarah no era simplemente un crimen pasional, sino el trágico resultado de una relación que se había salido de control. Las imágenes también proporcionaron información crucial sobre el estado mental de Andrea en los días previos al asesinato, sugiriendo que ella podría haber actuado por miedo y desesperación. Con esta nueva evidencia en mano, el detective Anderson y su equipo regresaron a la casa de los Haller para buscar las cámaras ocultas que habían capturado las imágenes. Encontraron varios dispositivos pequeños y discretos colocados alrededor del dormitorio, lo que confirmó aún más el papel de Sarah en la grabación de los videos. Este descubrimiento cambió significativamente la dirección de la investigación. Los detectives ahora tenían una comprensión más clara de las dinámicas en juego y comenzaron a centrarse más en la implicación de Andrea, acercándolos a la verdad sobre lo que ocurrió la noche de la muerte de Sarah Thompson. A medida que la investigación llegó a su clímax, todas las miradas estaban puestas en Andrea Gresley. Las imágenes ocultas descubiertas en la casa de Sarah Thompson proporcionaron a los detectives evidencia crítica que apuntaba directamente a ella. El 14 de junio de 2022, el detective Keisha Anderson y su equipo finalmente sintieron que tenían suficiente para hacer un arresto. Andrea Gresley, de solo 18 años, era una popular estudiante de último año de secundaria que una vez prometía mucho. Conocida por su personalidad extrovertida y sus logros académicos, Andrea era el tipo de chica que parecía tenerlo todo. Pero detrás de las puertas cerradas, estaba atrapada en una relación sexual tóxica y secreta con Sarah, una relación que se había salido de control. El futuro brillante de Andrea se había oscurecido bajo el peso de la manipulación y la posesividad controladora de Sarah. La noche del asesinato de Sarah, la tensión entre las dos alcanzó un punto de ruptura. Las imágenes ocultas mostraron a Sarah amenazando con revelar su relación sexual mediante un video que había grabado si Andrea intentaba dejarla. Esta amenaza fue la gota que colmó el vaso para Andrea, que se sentía acorralada y aterrorizada. En un momento de pánico y desesperación, Andrea agarró el arma del mesita de noche de Sarah. La escena del crimen, con su mobiliario volcado y vidrios rotos, contaba la historia de una feroz lucha que terminó en tragedia. El detective Anderson, ahora seguro de su caso, actuó rápidamente. A las 3 de la tarde del 14 de junio, la policía llegó a la casa de los Gresley. Andrea estaba dentro, sentada en el sofá de la sala de estar con su madre, Lily. Los oficiales explicaron la situación con calma y arrestaron a Andrea por el asesinato de Sarah Thompson. Andrea, visiblemente alterada, no ofreció resistencia. Parecía casi aliviada, como si el peso de su secreto finalmente se estuviera levantando. Lily, por otro lado, estaba en shock. No tenía idea de que su hija estuviera involucrada en una relación tan peligrosa, y la realidad de la situación la dejó sin palabras. El arresto envió ondas de choque a través de la comunidad. La familia de Sarah, especialmente su esposo Arthur y sus 3 hijos, estaban devastados por la noticia. Arthur había sospechado que algo andaba mal en su matrimonio, pero nunca imaginó que terminaría de una manera tan horrífica.
La familia Haller, una vez vista como el epítome del éxito suburbano, estaba ahora destrozada. En los días siguientes, salieron a la luz más detalles sobre la relación sexual tóxica entre Sarah y Andrea, pintando un cuadro complejo de abuso emocional y desesperación. La comunidad, que inicialmente había visto a Andrea como una joven prometedora, comenzó a ver sus acciones a través de una lente diferente, una que tuvo en cuenta el tormento psicológico que había soportado. El arresto de Andrea marcó el comienzo de un largo proceso legal, uno que obligaría a todos los involucrados a enfrentar las oscuras verdades que habían estado ocultas bajo la superficie de sus vidas, aparentemente perfectas. El juicio de Andrea Gresley comenzó a finales de noviembre de 2022, capturando la atención de toda la comunidad de Huntsville, Alabama. La sala del tribunal estaba llena de espectadores y medios de comunicación, todos ansiosos por ver cómo se desarrollaría el caso. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Mark Peters, un abogado experimentado de 50 años conocido por ser duro y justo, argumentó que Andrea había cometido un asesinato a sangre fría. Peters pintó un cuadro de Andrea como una joven manipuladora que, al enfrentarse a la posibilidad de perder el control sobre su relación secreta con Sarah Thompson, eligió acabar con la vida de Sarah en lugar de enfrentar las consecuencias. Por otro lado, la abogada defensora de Andrea, Lisa Gresley Troller, una conocida defensora de jóvenes clientes de 38 años, adoptó un enfoque diferente. Gresley Troller argumentó que Andrea era una víctima de la manipulación emocional y psicológica de Sarah. Presentó evidencia de los videos ocultos que mostraban cómo Sarah había presionado y amenazado cada vez más a Andrea, llevándola al borde de la desesperación. Gresley Troller sostuvo que las acciones de Andrea, aunque trágicas, eran el resultado de un intenso miedo y una sensación de no tener escapatoria. Suplicó al jurado que considerara el tormento que Andrea había soportado en los meses previos al asesinato. El juicio estuvo cargado emocionalmente, especialmente para la familia de Sarah, que asistió a la sala del tribunal todos los días escuchando los detalles de la vida secreta de Sarah y los eventos que llevaron a su muerte. Arthur Haller, en particular, estaba visiblemente afectado al escuchar los testimonios sobre el affair de su esposa y el comportamiento manipulador que había mostrado hacia Andrea. Los trillizos, demasiado jóvenes para entender completamente el proceso, fueron mantenidos alejados del juicio. Sus vidas, ahora alteradas por la pérdida de su madre, estaban marcadas para siempre. Después de varios días de testimonios y argumentos, el jurado llegó a un veredicto el 29 de noviembre de 2022. Andrea Gresley fue declarada culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. El jurado, influenciado por la evidencia de la manipulación de Sarah y el estado psicológico de Andrea, eligió condenarla por un cargo menor. El juez sentenció a Andrea a 10 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años. La sentencia recibió reacciones mixtas. La familia de Sarah sintió que el castigo era demasiado leve, luchando por reconciliar a la mujer que conocían con la vida secreta que llevó a su muerte. Mientras tanto, algunos en la comunidad simpatizaban con Andrea, reconociendo las difíciles circunstancias que la llevaron a cometer el crimen. La conclusión del juicio dejó a muchos en Huntsville, reflexionando sobre las luchas ocultas que pueden existir detrás de puertas cerradas y las trágicas consecuencias que pueden derivarse de ellas. Tras el juicio, las vidas de todos los involucrados cambiaron profundamente. Andrea Gresley comenzó a cumplir su condena en el Centro Correccional Mabel Bassett, una prisión para mujeres en McLeod, Alabama. A tan solo 18 años, su vida había tomado un giro trágico. Dentro de la prisión, Andrea se inscribió en programas de asesoramiento y educativos, tratando de reconstruir su vida a partir de las ruinas de lo que había sido. Su futuro, una vez prometedor, ahora parecía incierto mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La familia de Sarah Thompson luchó por seguir adelante con la tragedia que había devastado sus vidas. Arthur Haller, quien había sido un exitoso abogado corporativo, encontró difícil regresar a su carrera de alto nivel. La revelación del affair secreto de su esposa y las circunstancias en torno a su muerte lo habían dejado destrozado. Tomó una licencia de ausencia de su trabajo, eligiendo en su lugar centrarse en criar a sus hijos, Andrew, Peter y Daniel, los trillizos de solo 9 años,
Habían perdido a su madre de la manera más horrible. Arthur hizo todo lo posible por protegerlos de los detalles del caso, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Lily Gresley, la madre de Andrea, también enfrentó una dura batalla. Como enfermera dedicada que siempre había trabajado largas horas para proporcionar para su hija, Lily estaba consumida por la culpa, preguntándose cómo pudo haber pasado por alto las señales de angustia de su hija. Continuó apoyando a Andrea durante su encarcelamiento, visitándola regularmente y abogando por su liberación anticipada. La comunidad de Huntsville, una vez unida y conservadora, quedó en shock por los eventos que se habían desarrollado en su tranquilo suburbio. La muerte de Sarah Thompson y el juicio que siguió se convirtieron en una advertencia, un recordatorio de que incluso en los vecindarios más aparentemente perfectos, secretos oscuros pueden estar ocultos bajo la superficie. Amigos y vecinos que una vez admiraron a la familia Haller, ahora miraban sus propias vidas, cuestionando lo que podría estar escondido detrás de sus propias puertas cerradas. Mientras Huntsville volvía lentamente a la normalidad, la memoria de la trágica muerte de Sarah y el juicio que siguió nunca se desvanecería por completo. Sirvió como un sombrío recordatorio del dolor oculto y la desesperación que pueden llevar a consecuencias inimaginables. ...16 de septiembre de 2018. El calor de aquel domingo en Reno era sofocante, con el sol reflejando su luz dorada en los espejos de los casinos que poblaban la avenida principal. Como un imán, esos edificios de luces parpadeantes atraían a jugadores de todo el país y del mundo, ansiosos por poner a prueba su suerte, ya fuera en las mesas de póker o frente a las ruidosas tragamonedas que nunca parecían callar. Mi nombre es Marcus Schiller, y aunque no era un jugador profesional ni alguien que viviera del póker, frecuentaba el mundo del juego. Había algo en la atmósfera de los casinos que me atraía, algo en el sonido constante de las fichas cayendo, las cartas deslizándose sobre el tapete verde, las risas nerviosas y la tensión en el aire. Era el tipo de lugar donde todo podía pasar, donde los sueños podían hacerse realidad o romperse en un parpadeo. Solía reunirme con amigos en las mesas de póker. Nada serio, solo unas cervezas, algunas apuestas pequeñas y la compañía de quienes compartían la misma pasión. Aquel domingo, sin embargo, el ambiente en el casino era diferente. Reno, la capital mundial del juego, como se autodenominaba, tenía sus momentos de calma y sus momentos de auténtica euforia. Y esa tarde de domingo el casino estaba lleno hasta los topes. Las luces brillaban con mayor intensidad, el bullicio era mayor de lo normal, y la tensión era palpable. No era un día cualquiera. Aquella noche se celebraba un torneo de póker de alto nivel, un evento que había atraído a jugadores de renombre, muchos de ellos habituales del circuito de póker en Nevada. Entre los rostros conocidos estaba Hans Berger, un hombre en sus 50, originario de Alemania, con quien había compartido varias mesas en el pasado. Hans era el tipo de jugador que nunca dejaba entrever sus emociones. Siempre tenía esa expresión fría, calculadora, casi como si estuviera jugando una partida en su mente antes de que las cartas tocaran la mesa. Sin embargo, algo en él me llamó la atención esa noche. Parecía diferente. Mientras caminaba hacia la mesa de juego, noté que su habitual calma había sido reemplazada por un nerviosismo extraño, un tic nervioso en sus dedos que se repetía con insistencia mientras giraba una ficha entre sus manos. No me lo podía explicar, pero algo en mi instinto me decía que Hans sabía algo que el resto de nosotros ignorábamos. Me acerqué a la barra para pedir una cerveza, mientras observaba cómo comenzaba el torneo. La tensión entre los jugadores era evidente, pero lo que me inquietaba era la mirada perdida de Hans, como si su mente estuviera en otro lugar, más allá de las cartas que tenía frente a él. Algo no estaba bien, pero en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba por venir. 18 de septiembre de 2018. 2 días después, la noticia explotó como una bomba en la tranquila ciudad de Reno. El cuerpo de Hans Berger había sido encontrado sin vida en su habitación de hotel, en el mismo complejo que albergaba el casino donde se había celebrado el torneo. La muerte de un jugador conocido siempre genera rumores, pero este caso en particular tenía a todos conmocionados. Hans era respetado en la comunidad de jugadores. Su calma bajo presión,
Su habilidad para leer a los oponentes y su impecable historial de victorias le habían otorgado un lugar especial entre los profesionales. El primer informe de la policía sugería que Hans se había suicidado. Lo encontraron colgado de una cuerda, en una escena que, a simple vista, no mostraba signos de lucha. Muchos en la comunidad de jugadores lo tomaron como un golpe del destino, atribuyendo su trágico final a las presiones del juego, a las pérdidas acumuladas. Pero yo no podía dejar de pensar en lo nervioso que lo había visto aquella noche del torneo. Algo no encajaba. Hans era el tipo de jugador que sabía cuándo retirarse, cuándo aceptar una derrota y cuándo seguir adelante. No era alguien que se hundiera en la desesperación. En los días que siguieron, los rumores comenzaron a circular con más fuerza. Se decía que Hans había perdido una gran suma de dinero en el torneo, algo completamente inusual para él. Esto avivó las especulaciones de que las pérdidas habían sido la causa de su suicidio. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más desconfiado me volvía. No era solo una cuestión de dinero. Hans tenía algo más entre manos, y estaba claro que esa noche fatídica había sido el clímax de algo mucho más oscuro que una simple mala racha en el póker. 22 de septiembre de 2018. El funeral de Hans fue una ceremonia sobria, marcada por el silencio y el desconcierto. Sus amigos cercanos y compañeros de juego no podían entender cómo un hombre tan metódico y calculador había llegado a un final tan drástico. Sin embargo, la tranquilidad de ese día fue rápidamente interrumpida por una noticia aún más impactante. Karl Heinzmann, uno de los mejores amigos de Hans, y también originario de Alemania, había sido arrestado. Al principio la policía no dio detalles sobre los cargos, pero los rumores no tardaron en extenderse. Algunos decían que Karl había estado involucrado en apuestas ilegales. Otros hablaban de un escándalo de amaño de partidas de póker, en el que Karl estaba hasta el cuello. Lo que más me inquietó fue lo que me contó una amiga mía, Sara, que trabajaba como croupier en el casino. Me dijo que había escuchado a algunos jugadores susurrar sobre cómo Hans y Karl habían estado jugando con fuego. Mencionaban deudas con personas poderosas, gente con la que no se juega y que no perdona errores. A medida que escuchaba más y más sobre el círculo de juego de Hans, empecé a pensar seriamente en la posibilidad de que su muerte no hubiera sido un suicidio. ¿Y si alguien había tomado la decisión por él? Hans había perdido una gran suma, sí, pero ¿era esa la verdadera razón detrás de su muerte? 24 de septiembre de 2018. Fue entonces cuando un nuevo nombre comenzó a surgir en las conversaciones: Uwe Wagner. Nadie sabía mucho sobre él, pero su nombre comenzó a resonar con frecuencia en los círculos de juego. Según los rumores, Uwe tenía conexiones directas con la mafia rusa, la cual operaba en las sombras de los casinos de Reno. Se decía que Uwe era el encargado de hacer cumplir las deudas de juego cuando los jugadores no podían pagar, el tipo de persona que no dudaba en usar métodos brutales para recuperar lo que se debía. A medida que más detalles salían a la luz, las teorías sobre la muerte de Hans se volvían más oscuras. Empezaron a circular rumores de que tanto Hans como Karl habían estado involucrados en una operación de lavado de dinero, utilizando los torneos de póker. El esquema era simple: atraer a jugadores de alto nivel, manipular los resultados de los torneos y lavar grandes cantidades de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue cuando uno de los amigos más cercanos de Hans me contó que Hans había estado intentando salir de todo eso. Había visto demasiado, había ganado demasiado, y se había dado cuenta de que estaba jugando un juego mucho más peligroso que el póker. La última noche del torneo, según mi fuente, Hans había planeado salir limpio, cortar sus lazos con la operación y empezar de nuevo. Pero claramente alguien no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. 29 de septiembre de 2018. Reno es una ciudad acostumbrada a los escándalos relacionados con el juego, pero el misterio en torno a la muerte de Hans, el arresto de Karl y la sombra de Uwe Wagner estaba atrayendo la atención de la prensa. No pasó mucho tiempo antes de que los medios locales comenzaran a cubrir el caso con titulares sensacionalistas, especulando sobre todo tipo de teorías. Sin embargo, lo más aterrador para mí ocurrió esa misma noche. Mientras estaba en mi apartamento recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era fría, con un marcado acento alemán. Hans no se suicidó,
Estás buscando en los lugares equivocados, dijo la voz antes de colgar. Me quedé congelado. ¿Cómo sabía esa persona que yo estaba investigando? Apenas había hablado con un par de personas cercanas a Hans, pero nadie fuera de ese círculo sabía que estaba haciendo preguntas. La llamada me dejó helado. ¿Era una advertencia? ¿Había puesto en peligro mi vida al hurgar demasiado en la muerte de Hans? 1 de octubre de 2018. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Decidí no ir a la policía. Sabía que si lo hacía, probablemente me encontraría en una situación mucho peor. Los jugadores con los que me había relacionado, las personas con las que estaba conversando, y ahora esa llamada anónima, todo me hacía pensar que estaba en el radar de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Sin embargo, la muerte de Hans seguía siendo un misterio que no podía ignorar. 1 de octubre de 2018. A pesar de la advertencia recibida por teléfono, no podía dejar de investigar. La muerte de Hans seguía dándome vueltas en la cabeza, como una sombra constante que me acechaba en cada rincón. Empecé a caminar con más cautela, a observar cada esquina, cada figura que me cruzaba por la calle. Sentía que había algo oscuro y peligroso creciendo en el aire a mi alrededor, pero eso no detuvo mi búsqueda. Tal vez era una mezcla de curiosidad, justicia o una necesidad de saber qué había pasado en realidad con Hans. Sabía que no podía hacer preguntas directamente, al menos no a las personas equivocadas. Pero aún me quedaban algunos contactos en el casino que tal vez podrían ofrecerme información sin que se percataran de mis verdaderas intenciones. Uno de esos contactos era Thomas Vogel, un camarero alemán que trabajaba en uno de los bares del casino. Thomas siempre había sido una figura discreta, uno de esos tipos que saben más de lo que dejan ver, pero que jamás se involucran directamente en los problemas de los demás. En nuestras conversaciones anteriores, siempre había sido cuidadoso con lo que compartía, pero también tenía un agudo sentido de la observación. Nos encontramos en el bar del casino al final de su turno. El lugar estaba más vacío de lo habitual, una combinación perfecta para una conversación privada. Tras un par de tragos y algunos comentarios casuales, me animé a preguntarle si sabía algo sobre Hans y su muerte. Thomas me miró con cautela, pero luego, como si estuviera sopesando si debía contarme algo, empezó a hablar. Unas semanas antes del torneo, vi algo extraño, comenzó Thomas, su voz baja y sus ojos recorriendo la sala como si esperara que alguien más estuviera escuchando. Hans se reunió aquí con Uwe Wagner y otro hombre que no reconocí. Estaban en una de las mesas más alejadas del bar, y aunque no pude escuchar toda la conversación, había algo tenso en el ambiente. No era una reunión amistosa, Marcus, te lo aseguro. Me incliné hacia adelante ansioso por saber más. ¿Escuchaste algo? ¿Alguna palabra o frase? Thomas asintió lentamente. Escuché a Uwe decir algo que me puso los pelos de punta. Si no pagas, habrá consecuencias. Lo dijo en un tono que no dejaba lugar a dudas. Parecía más una sentencia que una amenaza. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. De repente todo comenzaba a tener más sentido. Hans había sido acorralado. ¿Pero por qué? ¿Cuánto debía y a quién le debía ese dinero? Lo más probable es que Hans hubiera caído en el pozo de las apuestas ilegales o en algún tipo de lavado de dinero, tal como los rumores decían. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Se había suicidado realmente o lo habían ayudado a morir? 15 de octubre de 2018. Ese día fue un punto de inflexión. La verdad que había estado buscando durante semanas comenzó a revelarse de la manera más inesperada. Karl Heinzmann, que había estado en prisión tras su arresto, fue liberado bajo fianza. Las noticias locales cubrieron su salida, pero lo que más llamó mi atención fue la expresión en su rostro. Era un hombre completamente distinto al Karl que conocía, aquel que solía jugar con confianza en las mesas de póker. Ahora, su mirada estaba vacía, sus ojos hundidos y su cuerpo encorvado, como si estuviera cargando un peso que lo aplastaba lentamente. En lugar de volver al casino, Karl comenzó a frecuentar los bares de mala muerte alrededor de la ciudad, y fue en uno de esos lugares donde lo encontré esa noche. Estaba sentado solo en una mesa, con varios vasos vacíos frente a él. Su rostro estaba marcado por una mezcla de agotamiento y paranoia. Me acerqué con cautela, pidiendo una cerveza antes de sentarme a su lado. No dije nada al principio. Sabía que no sería fácil sacar la información, no en su estado.
Pero tras algunos minutos de silencio compartido y un par de tragos, Carl comenzó a hablar, como si no pudiera soportar más el peso de su silencio. Hans no se suicidó, susurró, casi como si estuviera confesando un pecado. No fue él, fue Uwe. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Todas mis sospechas parecían cobrar vida en esas palabras. ¿Qué pasó realmente esa noche?, le pregunté, mi voz apenas un murmullo. Carl tomó un trago largo antes de continuar. Después del torneo, cuando Hans perdió, Uwe lo confrontó. No lo hizo en público, claro. Se lo llevó a un rincón en privado, lejos de los ojos curiosos. No sé qué le dijo exactamente, pero Hans salió de esa conversación pálido, como si hubiera visto la muerte. No fue mucho después de eso que... Ya sabes lo que pasó. Hans estaba atrapado, y no había manera de salir. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Carl no podía saberlo todo, pero era suficiente para confirmar mis peores temores. Hans había sido presionado, tal vez incluso extorsionado. Uwe había sido el verdugo, y la muerte de Hans no había sido una elección, sino una sentencia. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Carl me miró con ojos desesperados. ¿Y qué habría dicho? Estoy en el mismo agujero, Marcus. Si hablo, también acabaré colgado de una cuerda, como Hans. 19 de octubre de 2018. La sensación de peligro crecía a cada día que pasaba. Sabía demasiado, y eso me ponía en una posición vulnerable. No solo temía por mi vida, sino también por la seguridad de aquellos con los que había hablado, como Thomas o incluso Carl. El miedo me mantenía despierto por las noches. Cada ruido en mi apartamento me hacía saltar, esperando que alguien viniera a buscarme. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Uwe Wagner desapareció de la ciudad sin dejar rastro. Nadie lo había visto desde hacía días, y no había ninguna señal de que fuera a regresar. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo todos los secretos que rodeaban la muerte de Hans. Algunos decían que había huido para evitar a la policía. Otros que la misma organización para la que trabajaba había decidido deshacerse de él antes de que pudiera hablar. Sin embargo, su desaparición no me trajo alivio. Al contrario, me hizo darme cuenta de cuán profundo era el agujero en el que me había metido. Si Uwe había desaparecido, eso significaba que la operación que él dirigía se estaba desmoronando, pero también que sus superiores podían estar buscando limpiar cualquier rastro de lo sucedido, incluyéndome a mí. 24 de octubre de 2018. La policía finalmente rompió su silencio. Emitieron un comunicado impactante. El caso de Hans Berger había sido oficialmente reabierto. Nuevas pruebas habían salido a la luz, lo que indicaba que la muerte de Hans no era un suicidio, sino un asesinato encubierto. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto fue el nombre del principal sospechoso, Thomas Vogel. Thomas, el camarero, el hombre que me había contado sobre la tensa reunión entre Hans y Uwe, estaba ahora en el centro de la investigación. Según la policía, Thomas había estado trabajando con Uwe todo el tiempo, actuando como su informante dentro del casino. Era Thomas quien había atraído a Hans al mundo de las apuestas ilegales y quien lo mantenía bajo presión, asegurándose de que no pudiera escapar de sus deudas. Lo más aterrador fue lo que la policía reveló sobre la noche de la muerte de Hans. Thomas había seguido a Hans hasta su habitación, fingiendo ofrecerle apoyo. En lugar de eso, había sido él quien lo mató, haciéndolo pasar por un suicidio, con la misma frialdad con la que servía copas detrás de la barra. Todo lo que creía saber se derrumbó en un instante. Thomas, el tipo tranquilo y amigable, había sido el verdadero monstruo detrás de todo. Había estado jugando conmigo todo el tiempo, observándome de cerca mientras yo investigaba, asegurándose de que no llegara demasiado lejos. Nunca volví a poner un pie en ese casino. De hecho, dejé Reno poco después de que todo saliera a la luz. El miedo de que algo más ocurriera, de que los tentáculos de esa organización me alcanzaran, era demasiado grande. A veces, al cerrar los ojos, aún puedo ver la expresión de Hans aquella última noche, su rostro marcado por una mezcla de miedo y desesperación. Me pregunto si en esos momentos finales sabía que no había escapatoria. Al final, la verdad me alcanzó, pero no sin su precio.